muchos mitos circulan acerca de todas las cosas sociales y la educación no podía ser una excepción. Hay creencias en las que muchos creemos sin mucha discusión, porque ni sabemos dónde lo hemos aprendido, pero bueno, a veces hay que detenerse un poquito a pensar esas categorías de pensamiento que usamos para tomar posición frente a ciertas cosas sociales. Por eso hicimos el libro con Alejandro, como una especie de invitación a aumentar un poco la reflexión acerca de nuestros modos de ver las cosas de la escuela. Y entre esos mitos acerca de la escuela circulan muchas frases hechas, que muchas veces son medias verdades, soluciones fáciles. En fin, quisimos revisarlas. La enseñanza no se reduce solamente a sus aspectos visibles. Enseñar es también pensar, volar, anticipar, imaginar. Este viejo mito se arraiga en el origen de los sistemas educativos estatales y laicos. Si bien la vocación exige una entrega en varios aspectos, la idea de vocación muchas veces se confunde con forma una respuesta social o un deber ser. Los preconceptos dejan su lugar a la necesidad. Las actitudes de entrega y desinterés ceden ante la lucha por el salario y condiciones de trabajo. Los conocimientos académicos se aprenden mejor si el alumnado está motivado. Y el rol del docente no es transmitir la información. Eso ya no genera tanto respeto, tanta motivación, porque la información está disponible y va a estar cada vez más disponible. Pero eso no quiere decir que el docente no sea el trabajo más importante de todos. No hay trabajo más importante que el del maestro, que el del docente. ¿Qué trabajo es más importante que formar a los futuros jueces, a los futuros médicos, a los futuros presidentes, a los futuros periodistas? Al docente hay que respetarlo, hay que prestigiarlo, hay que pagarle bien, pero además hay que reinventarlo, porque ya el rol del docente no es transmitir la información. El rol del docente actual es ver qué hacemos con esa información que ya está y cada vez va a estar más disponible. Cómo generamos nueva información, cómo se trabaja en equipo, porque hoy sabemos que el conocimiento, tanto en las ciencias duras como humanísticas, se genera en equipo. La creación del conocimiento es colectivo. Cómo se comunica, cómo se inspira a los docentes. Los resultados no intencionales o no planeados por docentes y administradores tienen mayor significación moral, más posibilidades de ejercer efectos duraderos que los buscados en forma intencional y consciente. El Atlántico Sur y del Pacífico Sur influyen sobre nuestro territorio según... El anticiclón del Atlántico Sur en verano... Bueno, basta, silencio. Freire considera que cuando el rol del docente es enseñar únicamente transmitiendo conocimientos, lo que realmente está haciendo es domesticar a los alumnos. Por el contrario, cuando el proceso de aprendizaje se da a partir del diálogo o de un intercambio, se invita a la otra persona a ser parte activa de un proceso de reflexión. Que nos toca dar clase en un colegio hiperreligioso donde todos nuestros alumnos creen enfática y dogmáticamente en la existencia de Dios. ¿A qué me voy a dedicar? A molestarlos. No quiero que dejen de creer en Dios, Quiero molestarlos. Quiero que piensen. Si después del proceso de pensamiento elegís creer en Dios, te felicito. Si elegís dejar de creer, te felicito. Te felicito siempre que haya proceso, que haya ejercicio, que haya una vocación de querer pensar y cuestionarlo todo, que haya autonomía.
Teniendo en cuenta todas las valoraciones extra que se esperan de un docente, sumado a las demandas y expectativas que la sociedad deposita en el mismo, entonces hablaríamos de un superser inexistente cuya entidad magnífica, casi improbable, se disipa. La emotividad siempre se desliga de toda exigencia, generando una cierta impotencia vocacional en quienes cumplen ese rol. Hoy los maestros están mucho más formados y sin embargo son cuestionados y su legitimidad debe ser demostrada cada día. Y si se habla de mejorar la calidad educativa, no solo debe considerarse la formación docente, sino toda su carrera y las condiciones de trabajo. Al respecto, la situación del salario docente viene constituyéndose como una de las fuentes del deterioro de la educación que adquirió una gravedad extrema a partir de los años 1990, debido a la pauperización creciente del sector docente en el marco de un proceso que afectó al conjunto de la sociedad, aunque de manera diferencial. Si bien, por un lado, la docencia fue crecientemente valorizada como una ocupación protegida en el marco del proceso de progresiva precarización laboral, el nivel salarial observó una caída sostenida en los últimos 30 años, que sirvió en definitiva para financiar la expansión de la cobertura escolar sin tener que aumentar los recursos destinados a educación. Las políticas de los 90 reclamaban la profesionalización de los docentes, ya que se consideraba que carecían de conocimientos básicos para realizar su trabajo de forma correcta. Con el tiempo, esta idea comenzó a perder su carácter negativo. Si bien el profesional es autónomo, la idea sería gozar del respeto, reconocimiento y prestigio social. El educador solo no decide, sino que ejecuta una serie de acciones prescriptas, muchas veces sin poder elegir aspectos relativos de su trabajo. Por tal motivo, se dice que estaría proletarizándose. Pero hay que entender que el maestro no es un profesional autónomo. Por tal motivo, el equilibrio entre autonomía y dependencia es fuente de potenciales conflictos. Prestigio social es un concepto relativo. Si se eleva el capital cultural y científico de los docentes, se enriquecen sus condiciones de trabajo. Se confía más en su autonomía, se estimula la responsabilidad laboral mediante controles entre pares y se mejoran sensiblemente los salarios. El prestigio social se dará por añadidura. El rol de la mujer en la educación antes de la incorporación del modelo estadounidense llevado a cabo por Sarmiento era casi nulo. No habían maestras y las mujeres y niñas no estaban escolarizadas. La sanción de la Ley 1420 prescribe que las escuelas podían ser mixtas y que debían ser mujeres quienes ejercieran la docencia. Esto cambió drásticamente el rol que la mujer tenía en la educación. La educación pública resultaría más barata, ya que las mujeres cobrarían un salario inferior al de los varones, y el Estado lograba validar el lugar de inferioridad que ocupaba la mujer. En la sociedad patriarcal, las mujeres son sensibles, maternales, cuidadoras, dependientes. Ser maestra era un oficio subordinado y menos importante que las ocupaciones de los varones. Esto contribuye a la reproducción del orden social patriarcal y o capitalista mediante la reproducción de modelos de relaciones de hombre-mujer y responsabilidades sexualmente diferenciadas. Asimismo, esta forma de concebir el oficio de ser maestra ligada a la mujer podría ser considerada como sexista, ya que se utiliza el sexo como criterio de atribución de capacidades, valoraciones y significados creados socialmente para designar la desigualdad y una jerarquización de inferioridad con respecto a las ocupaciones de los hombres. La docencia es un oficio para mujeres, un mito que casi es un hecho, ya que la mayoría de los docentes son mujeres. Pero hay una diferencia en lo que refiere a la implementación inicial de esta afirmación, ya que hoy en día no hablamos de un deber ser, perdiendo fuerza dicha exigencia de feminización.
algunos dicen que el magisterio es... el oficio de docente es un oficio fácil, que los docentes trabajan poco, que tienen muchas vacaciones. Es un mito, porque es una creencia, porque efectivamente algo hay. O sea, algo hay en el sentido de que los padres muchas veces se quejan, y quizás con razón, obviamente, de que faltan los maestros, que en la secundaria hay muchas horas libres por ausencia de los docentes. Algo hay evidencias, pero no hay datos homogéneos. Cuando no hay datos y cuando no hay investigación, ese desconocimiento se rellena con imágenes, representaciones generalmente interesadas. Por un lado se dice que los maestros trabajan poco, por otro lado, desde el polo de los docentes, sus organizaciones representativas, por el contrario, se dicen y afirman y tienen también razones para decirlo, que el trabajo docente se ha intensificado, que hay una intensificación, una complejización del trabajo docente, lo cual también es cierto, hay evidencias que así lo indican. Y creo que estas dos razones, la intensificación, la complejidad creciente del trabajo docente y el ausentismo, como que no son dos fenómenos independientes, sino que se retroalimentan. O sea, ambas. El modelo neoliberal propuso que sobre la escuela, especialmente sobre el profesorado, recae la culpa del descenso del nivel de conocimientos del alumnado. De ahí la necesidad de diferenciar y jerarquizar la fuerza de trabajo, atendiendo al nivel de competencia, entusiasmo y responsabilidad. Trasladó a la escuela la lógica empresarial, productividad del merit pay, retribución en función de la competencia y el rendimiento de cada docente. Esta fórmula se fija a partir de la evaluación continua del profesorado y de los resultados del alumnado, y se ha aplicado de forma muy limitada. Los embates contra el derecho a la educación, producto de la aplicación de las políticas neoliberales, han tenido, principalmente durante la década de los 90, significativas críticas de diferentes actores sociales, como los sindicatos docentes, en donde el colectivo docente no solo pujó por aspectos salariales, sino también generó distintas formas de acción colectiva, donde se debatieron e impulsaron nuevos lineamientos para una política educativa nacional capaz de frenar la embestida gubernamental contra la escuela pública. Si bien los motivos principales de la lucha sindical se centran en el aumento salarial docente, existen movilizaciones colectivas, campañas y movimientos populares que tienen en el centro de sus reclamos el cumplimiento de los derechos civiles, sociales, económicos y culturales que se hayan amenazados. La mayoría de los mitos, por no decir todos, tienen plena vigencia entre nosotros y poseen un gran impacto en la construcción cultural y una gran capacidad de estructurar las relaciones humanas. En el caso de los docentes, encontramos mitos denigrantes con una larga historia, mitos opuestos entre el maestro víctima y el maestro culpable. Los mitos indagados son numerosos, pero todos tienen una raíz común. La mayoría busca culpables de nuestra supuesta decadencia presente en el plano educativo. Para hacer frente a los mismos, nada mejor que superar las frases hechas que condenan o elogian sin otro fundamento que un arsenal de viejos prejuicios. Las mitomanías nos impiden pensar, por eso, antes que ignorarlas, hay que ponerlas en cuestión para poder construir, sin prejuicios, la educación que merece una sociedad que aspira a ser democrática e igualitaria. La principal característica de la educación es la generosidad, ya que educar debe ser, ante todo, un acto de dar.